Ah, ya, mis disculpe, por eso le preguntaba. Lo que pasa es que estaba viendo el horario recién. Sí, yo me imaginé que alguien me iba a decir eso. O de pronto me iban a decir, se equivocó. Bueno, déjenme abrir ya el material para darles las clases, ¿ya? A ver, en la clase anterior nos quedamos por aquí. A ver, déjenme buscar. Los hechos que implican ajustes, esto ya vimos. Ahí aquí nos quedamos. Creo que nos quedamos en el ejercicio del señor Cobbs, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro ejemplito. Ya. A ver, este ejercicio nos dice, bueno, este es un ejercicio que se implica, o bueno, más bien tenemos que hacer ajustes, ¿sí? Esta es una venta de inventarios por debajo del valor neto razonable, ¿sí? O por debajo del valor neto realizable, ¿ya? ¿Qué nos dice? X y Z compró 1000 muñecas antes de noviembre. Fecha de cierre de los estados financieros, contando que en la Navidad las vendería a buen precio. Es decir, que esta empresa compró 1000 muñecas pensando que en Navidad iba a venderlas todas, ¿ya? Desafortunadamente, las muñecas se vendieron a $100 cada una, ¿sí? $50 por debajo del precio de compra. ¿Por qué se debería ajustar los estados financieros? Si pueden, ustedes mismos vuelvan a leer y analicen, ¿ok? Recién nos están comunicando que aún no podemos crear las aulas virtuales, pero en cuanto se pueda, y voy a colgar todo este material, ¿ya? Igual en la clase anterior del día lunes, sí, del lunes ya vimos varias definiciones, ya venimos viendo varios ejemplos de esta NIC 10. ¿De pronto alguien ya tiene alguna respuesta? Habría que ajustar los estados financieros porque se vendieron, como quien dice, debajo del precio de la compra, o sea, no se vendieron a, como quien dice, a un valor Porque más hubo alto pérdida de ese lo que día. compró. Correcto, aquí se debería de ajustar por esa variación que tuvo la venta de muñecas, ¿no? ¿Verdad? Por esa variación o por la pérdida que se tuvo, ¿sí? Muy bien, es decir, si yo compré a $1000, ¿no? ¿Verdad? Las muñecas. Bueno, se compró 1000 muñecas, nos dice, ¿verdad? Y desafortunadamente se vendieron a $100, cada una $50 por debajo, es decir, que esa diferencia de $50 es lo que nosotros tendríamos que ajustar, ¿ya? Hechos que implican ajustes, ingresos por activos vendidos. Nos dice,
ABC vendió un local en diciembre. El precio de venta fue concluido en enero en $1 millón, $200,000 por debajo del precio estimado. ¿Por qué se debería ajustar los estados financieros? A ver, ¿por qué? Si puede, por favor, lea y analice usted mismo y me dice la respuesta. Creo yo que es por lo que igual esto ya restaría nuestros activos, pues, porque estamos vendiendo y aparte tenemos pérdida porque no la vendemos el bien al precio que es, sino que resta todavía. Ya, porque nos... Que Siga, dice Karina. que yo creo que debería ajustar los estados financieros porque dice que se concluyó en el mes de enero, como quien dice, sobre $1 millón. Quedó concluido eso en enero, pero como quien dice, solamente se le dio $2,000 y no era el precio que estaba ya estimado. O sea, yo creo que por esa razón de no dar el $1 millón, sino que solamente se da un monto de $2,000, deberían ajustarse los estados. O también creo que ahí dice que, por ejemplo, el precio de venta fue concluido en enero por $1 millón, pero fue por 200,000 por debajo del precio estimado. O sea, por ejemplo, ellos a finalizar el año tal vez estimaron, qué sé yo, 1.200.000 y pusieron los balances, los estados bajo ese valor, y ya cuando realmente se concluyó la venta en enero, ya cuando ya igual se cerraron los estados, fue 200,000 menos, entonces habría que arreglar por ese valor menos que ya después el vendedor, ya no quiso dar, el comprador, pero así digo yo. Ajá, muy bien, Nayeli. Sí, nos dice que el precio de venta fue concluido en enero en $1 millón, $200,000 por debajo del precio estimado. Es decir, que ellos, así como dice Nayeli, pudieron haber estimado 1.200.000, pero al momento de la compra, solamente le pagaron 1 millón. Entonces, por esa pérdida o por esa variación de dinero, tendríamos nosotros que hacer el respectivo ajuste. ¿Ya? A ver, aquí nos dicen hechos que implican ajustes, incentivos a empleados. ABC tiene un esquema de primas calculado sobre la cifra de ventas anuales que aparecen en los estados financieros auditados. La gerencia aprobó primas por valor de $1 millón cuando la auditoría fue concluida. Con base en los estados financieros auditados se encontró que el valor determinado en ventas estaba sobreestimado en $300,000. Esto es un acontecimiento de ajuste a las ventas existentes antes de la fecha del balance, es decir, al 31 de diciembre. ¿Ya? Los estados financieros de diciembre deben reflejar el desembolso aprobado por qué valor, por este valor, ¿no? ¿Verdad? Del $1 millón. ¿Sí? Por acá también tenemos los hechos que implican fraudes. Bueno, ajustes en fraudes o errores. Nos dice que OPQ descubrió un fraude poco después de finalizar el año. Puede ser, qué sé yo, en enero, porque nos está diciendo poco después nomás. Donde un trabajador del almacén había estado robando artículos valiosos que sumaban $150,000. ¿Ya? Entonces aquí nosotros también deberíamos de hacer que un ajuste, ¿no? ¿Verdad? ¿Pero por qué? Por este fraude, por este error que se está dando. ¿Qué nos dice acá abajo? Que esto es un evento que da lugar a un ajuste porque el fraude existió en la fecha del balance. ¿Ya? Nos dice que este fraude se descubrió poco después de finalizar el año. Es decir, que al 31 de diciembre, ¿nosotros qué hacemos? Cerramos los balances, más no los vamos a autorizar para su publicación. Es decir, que como ustedes ya saben, que mientras no se autoricen la publicación de los estados financieros, ustedes pueden hacer los respectivos ajustes o revelar en notas, ¿ya?
También nos dice que los artículos robados deben ser dados de baja del inventario al cierre de los estados financieros, ¿correcto? Porque estos artículos ya no constan en el almacén, ya no constan en el inventario. Entonces, por ende, pues tienen que dar de baja estos artículos, ¿sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Está claro? Aquí también está la explicación del ejercicio para que ustedes comprendan mejor. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Paso. La diapositiva anterior sí no la entendí. Ya, esta de los incentivos empleados. Ajá, esa no. Ya, a ver. A ver, aquí nos dice que ABC tiene un esquema de primas calculado sobre la cifra de ventas anuales que aparecen en los estados financieros auditados. Es decir, que estas primas ya están registradas en los estados financieros y estos por ende ya fueron auditados. ¿Ya? Nos dice que la gerencia aprobó primas por un valor de $1 millón cuando la auditoría fue concluida. Es decir, que la gerencia aprobó estas primas para que puedan ser vendidas en $1 millón. ¿Ya? O bueno, estas primas son desembolsos de dinero, ¿sí? Estas primas iban a desembolsar $1 millón. Nos dice que con base en los estados financieros auditados se encontró que el valor determinado en ventas estaba sobreestimado en $300,000. Es decir, que estas primas estaban sobrevaloradas, ¿ya? Por eso nos dice aquí que el valor determinado en ventas estaba sobreestimado en $300,000. Entonces, ¿ustedes qué comprenden o qué entienden? Que el valor de las primas estaba sobrevalorado, ¿ya? Entonces nos dice que aquí es un ajuste, es un asiento de ajuste a las ventas existentes antes de la fecha del cierre del balance, al 31 de diciembre. Clarito, nosotros tenemos que hacer un respectivo ajuste. Simplemente por esta variación del millón y por la sobrevaloración de los $300,000, ¿ya? Nos dice que los estados financieros deben reflejar el desembolso aprobado del $1 millón. ¿Por qué tienen que reflejar el $1 millón? Porque aquí nos dice que ya la gerencia aprobó esas primas por $1 millón. Entonces, si el momento en que aprobó, quiere decir que esto ya está registrado. Entonces, por ende, esta prima ya consta en la auditoría que se hizo a esta empresa. ¿Sí? ¿Estamos claros, Nayeli? Sí, gracias. Déjenme ver otros ejemplos para ponerles. ¿Sí pueden ver esta presentación? Sí. Sí. Ya, gracias. Miren, aquí hay otro ejercicio que dice, durante el año 2010 se han tenido diferencias importantes con un cliente por determinados fallos en los suministros que le han sido realizados, según las estipulaciones contractuales del mismo. Finalmente, en enero del 2011, se recibe la comunicación de la interposición de una demanda judicial por parte de dicho cliente en la que se solicitan por daños y perjuicios un valor de $50,000. ¿Sí? Esto quiere decir que, pues, la empresa, ¿qué tiene que hacer? A ver, chicos, por favor, lean y analicen el ejercicio.
¿Ya, chicos? ¿Leyeron? Ellos están ganando una demanda. O sea, la empresa está ganando una demanda. ¿Ya? O sea, No, estás perdiendo. falló a su favor por una cantidad de 50,000. O sea, tendría que hacer un ajuste al balance, pero no logro descifrar a qué cuenta podría ir el dinero de la demanda. Ya después vamos a hacer ejercicios ya con cuentas. Ahora vamos a ver qué dice la solución. Nos dice que la empresa nos había procedido a reflejar contablemente la situación del conflicto con el cliente en cuestión debido a que hasta la fecha de cierre del ejercicio se trataba exclusivamente de la discusión con el mismo referente a los supuestos perjuicios que le habían sido provocados como consecuencia de los hipotéticos incumplimientos contractuales. La interposición de la demanda por parte del cliente materializa y da firmeza a sus quejas y supone la aparición de un pasivo contingente cuantificable del que se tiene conocimiento, no obstante, después de la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, aquí está la solución. Dice que deberíamos nosotros de hacer que un asiento de ajuste, ¿sí? O hacer un ajuste. Es decir, para este tipo, ustedes ya saben que para este tipo de juicios, de litigios, ya la empresa tiene que haber provisionado, ¿sí? Ya tiene que provisionar. ¿Y cómo queda la transacción? Otras pérdidas de gestión contra provisión para responsabilidades. ¿Por qué? Porque provisión para responsabilidades está en el activo, ¿no? ¿Verdad? ¿Con qué signo? Negativo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el momento en que ya vamos nosotros a registrar esta provisión, ya pasa al pasivo. Entonces, al momento ya de mayorizar, queda saldada la provisión. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿No? Más o menos, so. Ingeniera, buenas noches. Disculpe que recién ingresé a clase. Lo que pasa es que todavía estoy trabajando y voy manejando. Igual yo voy escuchando la clase y voy viendo aquí. Ya, listo, Edgar. Ya mismo voy a tomar la asistencia para que esté pilas. Gracias, Miss, ingeniera. pero entonces Ya. la demanda es en contra de la empresa, porque entonces Ajá. está poniendo otras pérdidas de gestión. Entonces, yo estaba entendiendo de otra manera, era como que la empresa había ganado una demanda. No, Es por al eso revés. alguien le corrigió, le Es dijo un- que era... Ajá, Sí, era la pero dice que empresa. estamos perdiendo. Ajá, era la empresa a la que le pusieron esa demanda o ese juicio, entonces por ende la empresa tuvo que pagar esos $50,000, ¿sí? Entonces así queda. Miren, por ejemplo, aquí nos dice, se conoce a mediados de enero que uno de los principales clientes ha sido declarado en situación de quiebra. Ustedes saben que cuando se dan este tipo de sucesos, cuando un cliente es declarado en quiebra, ¿qué deben hacer? Ajustar a los estados financieros, ¿sí? Deberían de hacer un ajuste. El siguiente, ¿qué nos dice? En el mes de marzo se conoce la resolución de un litigio, la resolución de un juicio, ¿ya? Que mantenía la empresa, por el que se le condena a esta a pagar una indemnización que no figuraba provisionada. Es decir, que al momento en que le ganen un juicio a la empresa y tenga que pagar X cantidad de dinero, ya tienen que hacer ajuste, ¿sí? Por ese valor que ustedes van a pagar. Obviamente, si es que no provisionaron, de ley tienen que pagar. Y si provisionaron, pues ya la cuenta pasa de activo, pasa a pasivo, ¿ya? Nos dice que en el mes de febrero, el siguiente ejercicio, durante el mes de marzo se produce una fuerte caída en el mercado inmobiliario que afecta a los activos de la propiedad de la empresa. Por ejemplo, en este tipo de sucesos, si mal no lo recuerdo, solamente se debe de revelar en notas. Vamos a ver aquí. Mire, estos son los hechos que implican ajuste. Creo que Laura no estuvo en la primera clase. ¿Ya?
Estos son los hechos que implican ajustes, la resolución de litigios judiciales, es decir, las resoluciones de un juicio, el deterioro del valor de un activo, la quiebra de un cliente. Al momento en que se plantee eso en el ejercicio, ustedes ya deben de saber que tienen que hacer ajustes. La venta de inventarios, asimismo, por debajo del valor neto, ya vimos casos que teníamos que hacer ajustes. Los costos e ingresos por activos adquiridos y vendidos, la participación en ganancias de incentivos a empleados y el descubrimiento de fraudes u errores, ¿sí? De fraudes y errores. Estos son los escenarios en donde ustedes deben de hacer ajustes, ¿sí? Si pueden, hagan un print de pantalla para que luego, no sé, para que puedan ver y puedan desarrollar algunos casos. Entonces ya tienen ustedes ahí para que se puedan guiar, ¿ok? Entonces, esos son los escenarios en los cuales deben de hacer ajustes, ¿ya? En los que no implican ajustes, por ejemplo, en los desastres naturales que afectan las instalaciones de una empresa. ¿Por qué no debe ajustar? ¿Por qué? Porque estos desastres naturales ustedes saben que son imprevistos, no siempre se dan. Entonces, ¿yo cómo voy a ir provisionando cómo voy a provisionar para algo que no sé si es que se vaya a dar? Quizás se dé algún desastre, que se dio una vez en 20, 30 años, ¿ya? Entonces, por eso aquí simplemente se hace un ajuste, una nota aclaratoria, ¿ya? Entonces, usted debe de especificar cuál fue el motivo del desastre, que nomás fue a lo que afectó. La reducción de valor en el mercado de las inversiones, por ejemplo, si usted, qué sé yo, compró acciones o invirtió en una empresa y pues bueno, el valor de los mercados, ustedes saben que el comportamiento del mercado siempre es inestable, aumentan o bajan los precios. Entonces, en este caso, tampoco ustedes deben de hacer ajustes, más bien deben de revelar en notas, como por ejemplo, qué sé yo, compran acciones, en el momento de vender, pues las vendieron por debajo del valor porque el mercado bajó su valor. Entonces solamente deben de revelar en notas. Los siniestros, es decir, los incendios de instalaciones. Por ejemplo, para este tipo de casos, ustedes deben de revelar en notas, ya simplemente especificar cuál fue el motivo del incendio, por qué se dio y bueno, cuáles fueron las afectaciones que tuvo Una combinación de negocios importantes. Aquí tampoco se van a hacer ajustes, simplemente se hace una revelación en notas, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el momento en que usted va a hacer una combinación de negocios, pues usted obviamente para poder hacer eso revisa que los estados financieros de la empresa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, obviamente, el momento ya de unir sus estados financieros solamente comienza a revelar en notas, nada más. Anuncio o comienzo de una reestructuración. Debe de revelar en notas, qué sé yo, por ejemplo, les pongo un caso práctico que la empresa ABC está haciendo una reestructuración de su planta, de su edificio por un valor de $100,000. Entonces ustedes tienen que revelar en notas o agregar una nota aclaratoria y decir y explicar o detallar en esa nota aclaratoria qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Y los inicios de litigios importantes, es decir, al inicio de un juicio. Usted ahí simplemente va a revelar en notas, ¿ya? ¿Estamos claros, chicos? Estos son los sucesos cuando ustedes deben de hacer ajustes y cuando deben de revelar en notas. ¿Sí? Ahora sí están un poco más claros ya con estos ejemplos. Sí, es una consulta, pero sí vamos a aprender porque lo veo como muy difícil. Es difícil. Si yo este material que les estoy compartiendo aquí es el material que a mí me dieron en la maestría, en el módulo de NIF y NIF. Y yo les estoy compartiendo porque es muy bueno el material. Pero es difícil. A mí se me hizo difícil, sinceramente. Es súper difícil, pero bueno, hay que ponerle ganas nomás, chicos, y tratar de absorber lo que más se pueda. ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, chicos? No hay preguntas.
A ver, yo les voy a poner un ejercicio. A ver, este no es. A ver, déjenme ver por aquí. Ya. Ahí sí. Vamos a la pizarra. ¿Quién quiere salir a la pizarra? No, mentira. ¿Qué dice? La fecha del balance es el 31 de diciembre del 2001. La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros es el 30 de marzo del 2012. Perdón, arriba es 11 y aquí 12. El 28 de enero del 2012 recibimos una resolución en la que se indica que perdimos un juicio por $800,000. La pregunta del millón. ¿Qué debemos hacer? ¿Ajuste o revelar en notas? Por favor, lea, analice, interprete, ¿sí? Y me dice. En el chat me escriben la respuesta, ¿ya? Vamos interactuando así. Me ponen en el chat. Marta nos dice ajustes. ¿Ya? Los demás chicos, ¿qué nos dicen? ¿Quién más está de acuerdo con Marta? ¿O quién más? O bueno, ¿quién dice lo contrario? Karina, revelar en nota. ¿Ya? A ver, los demás chicos. Estamos 17. Deben de haber 17 respuestas. Laura, ajuste. A ver. Yulexi, una nota aclaratoria. Karina, revelar. Laura, ajuste. José, ajustes. Nayeli, ajuste. Sacara de Nayeli. Sánchez, Sí, Noelia, aunque creo ajuste. que Ajuste. sería ajuste. Gardenia, ajuste. Todavía faltan de responder, ahí están todos. Victoria, ajuste. Carlos dice ajuste. Nicole Pluas, ajuste. Álvaro no se ha conectado. Ok, la respuesta es... No, Álvaro dice que está en inventario, que está desde esta noche hasta mañana, que por favor le ayude con la falta. Ya, listo. Ok, la respuesta es sí, requiere ajuste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa tiene que pagar los $800,000. A ver, déjenme aquí habilitar esto. Ya, porque la empresa tiene Sí, que es verdad, pagar los ajuste. $800,000. Entonces, por ende, la empresa tiene que haber provisionado para este tipo de litigios. ¿Ya? Vamos con otro. Así mismo. A ver. La fecha del balance es el 31 de diciembre del 2011, estoy con el 2021. La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros es el 20 de marzo del 2012. El 10 de enero del 2012, un cliente que nos debía $500,000 al 31 de diciembre del 2011 se declara en quiebra.
¿qué debemos hacer? ¿Revelar en notas o ajuste? Un ajuste mismo, porque Neti se dio un ejemplo casi parecido y había que ajustar. A ver, en el chat. Karina ajuste, José ajuste. ¿Y los demás? Gardenia, Marta ajuste. Britney ajuste. Carlos, revelar en nota. Victoria ajuste. Laura ajuste. Noelia ajuste. Yulexia ajuste. El único que está en desacuerdo es Carlos. Nicola ajuste. Génesis ajuste. A ver, Carlos, cuénteme, ¿por qué cree usted que deben de revelar en notas? Ajuste, dice Nayeli. Carlos. Hola, buenas noches. Hola, buenas Porque noches. porque el saldo me imagino que ya estaba y lo que le tenían que pagar, ahí recién se iba a sumar. ¿Cómo? No lo entendí. Que el sueldo que, como quien dice, ya estaba, Ya. ya, y luego lo que le iban, lo que le debían, los 500.000, como que ya se los iba a dar después. O sea, lo que se declaren en quiebra en pagar. O sea, esta persona se declaró en quiebra y ya no le pagó. Ujú. Así más o menos entiende usted. Ajá. Ya. Los demás, gracias, Carlos. La mayoría nos dijo ajustes. Y pues sí, ¿no, verdad? Tenemos que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a publicar los estados financieros el 20 de marzo del 2012, ¿ya? Pero el 10 de enero del 2012, un cliente que nos debía $500,000, es decir, que este cliente nos debía, bueno, no sé en qué mes del año del 2011, él generó esa deuda, ¿ya? Entonces, por eso nos dice, nos debía, es decir, en tiempo pasado, que en el año 2012, este cliente sacó mercadería de nuestra empresa. Y justo al 31 de diciembre, él se declara en quiebra. Entonces, ¿sí me va comprendiendo, Carlos? Es como que usted ya fue a mi empresa a fiar $500,000 el año pasado, ya en mayo del año pasado. Y ahora en diciembre usted me dice, ¿sabe qué, Brigitte? Dice, estoy en quiebra, no le voy a poder pagar. Entonces, obviamente, ¿yo por qué voy a hacer un ajuste? ¿Por qué? Porque esa compra yo ya la tengo registrada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo obviamente esa deuda tengo que poder saldar. Ajá. Entonces, por eso hay que hacer un ajuste. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros, Carlos? Sí, ok. Muy bien, vamos con otro. A ver, vamos a poner otro color. A ver. A ver, déjenme cambiar de color que no se ve bien. Ya, nos dice, la Junta de Accionistas decide distribuir el 15 de enero del 2012, antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros, $50,000 de las utilidades acumuladas después de la fecha del balance. Perdón, ¿qué debemos de hacer? ¿Ajuste o revelar en notas? Por favor, usted lea nuevamente el ejercicio y responda aquí en el chat mismo. Solo una nota. Escribe en el chat.
Laura dice notas, Nayeli igual, Nicole revelar en notas, Carlos Pero yo, revelar en mire, notas. yo opino que debe ser en notas porque se supone que si fuese después del periodo, ahí sí se debería de hacer este ajuste. Pero como es antes, no. ¿Se acuerdan de los Pero ahí dice escenarios? después de la fecha. Ajá. ¿Sí se acuerdan que anteriormente yo les compartí los escenarios en los que se deben de hacer ajustes o revelar en Claro, es notas? que guiándome con esa nota es que digo lo que digo. Ujú. Aquí Yo nosotros también estoy viendo eso mismo. ya respondieron todos. Bueno, nos dice que la Junta de Accionistas decide distribuir el 15 de enero del 2012, antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros, $50,000 de las utilidades acumuladas, ya después de la fecha del balance. Nosotros aquí debemos de revelar en notas, ¿sí? Estamos bien, está correcta su respuesta, creo que nadie dijo lo contrario, ¿ya? ¿Por qué nosotros revelamos en notas? Porque esta repartición de utilidades nosotros no podemos realizar ningún ajuste, ¿sí? Porque nosotros para poder distribuir estas utilidades, la empresa no viene provisionando, ¿ya? La empresa no viene ahorrando ese dinero para poder distribuir las utilidades a sus empleados, ¿ya? Simplemente se reparte pues de las ganancias que obtuvo la empresa a lo largo del año, ¿ya? Entonces simplemente se revela en notas y ahí se especifica que hubo un reparto de $50,000 de las utilidades entre todos los empleados, o tal persona cogió tanto y el resto de empleados cogió tanto, ¿sí? ¿Estamos hasta aquí, chicos? ¿Está claro? ¿Está comprendido? Sí, Ok. Hasta ahí más o menos sí. Con estos de aquí sí. se nos ha hecho más fácil ahí. Ok. Ya déjenme ver otro ejercicio. Ya, a ver. A ver, voy a borrar esto de aquí. Déjenme guardar. A ver. ¿Qué nos dice? El 5 de febrero del 2010, la compañía anunció un plan de reestructuración para combinar sus divisiones de 2 negocios en una sola división. Esto resultará en una reducción de costos de $1,5 millones. El 18 de febrero del 2010, el gobierno anunció que las tarifas del impuesto a la renta aumentarían del 25% al 40% de efectivo a partir del 28 de diciembre del 2010. Esto resultará en un impuesto adicional del $0,5 millones. ¿Qué se requiere hacer aquí? Igual en el chat, chicos. Por favor, si desea, puede nomás volver a leer y analizar el ejercicio. Me hizo una pregunta, ¿las dos cosas son una sola? Sí, Nayeli.
Carlos dice ajustes, Karina ajuste. Bodero ajuste. Los demás. Nayeli, ajuste por la reestructuración. Yulexia, ajuste. Sánchez, ajuste. Sánchez, ajustes. Marta, ajuste. Britney, ajuste. Gardenia, ajuste. Victoria, ajuste. Y son todos. Nadie dijo revelar en notas. Todavía faltan. Gavilanes, Mariela, revelar en notas. ¿Por qué, Mariela? Porque, o sea, estoy diciendo, yo entiendo, a ver si me escucha, ya, sí. Porque dice que el 5 de febrero la compañía anunció un plan de estructura para combinar la división de dos negocios en una división. Este resulta en una reducción de costos. Y que en el 18 de febrero de 2010 el gobierno anunció que las tarifas de impuesto a la renta aumentan. Al menos ahí entiendo yo que tienen que hacer ¿cómo le explico? Que tendrían que ir a revelación de notas porque se supone que está incrementando una tarifa de impuestos, no. O sea, al menos así entiendo yo. Y ya está, y está después de que ya se realizó el estado financiero. Al menos creo yo que es así. Entiendo yo que es así. La única, ajá, correcto, debe de revelar en notas, ¿sí? En el ejemplo que yo les puse de los sucesos nos dice que cuando el Estado nos baja las tarifas de impuestos o aumenta las tarifas de impuestos o de acciones, solamente se debe de revelar en notas. Dice reducción de valor en el mercado de las inversiones. Ahí nosotros solamente deberíamos de ¿qué? De revelar en notas. Entonces está correcta la respuesta de Mariela. Vamos a ver otro caso. A ver, por ejemplo. Uno facilito. Ya. A ver, así mismo en el chat. ABC vendió un local en diciembre. El precio de venta fue concluido en enero en $1 millón. $200,000 por debajo del precio estimado. Nicole levantó la mano, dígame. No es que iba a ir al chat, pero se me fue mal. Ya. Debe ajustarse a mí porque ya se concluyó en una fecha el $1 millón. Y parecido al ejemplo anterior, donde también hablamos de lo mismo, que está por debajo del precio que se estimó en aquel enero. Listo. Entonces también nosotros aquí deberíamos de hacer un ajuste, ¿no? ¿Verdad? Pero son, todavía falta. Ya, déjenme tomarles asistencia.
A ver, Almeida. Laura sí está. Bajaña, Evelyn. Presente. No podía activar el micrófono, presente. Ya, Negrete. Presente. Ortega Macías. Ortega Macías. Parece que lo vi. Pausa. Ahí está. Plúa Soriano, Solange. Presente. Sánchez Rugel Marta, si está. Presente. Sánchez Salazar Angie. Presente, presente. Sánchez Noelia. Presente. Villamar Tomala Yulexi. Presente. Bodero Silva. Presente. Castellanos Jiménez Nayeli. Presente. Castro Castañeda. ¿No se ha conectado Castro Castañeda? Castro Cusme. Presente. Chiriguaya Burgos. Presente. García Álvaro. Ah, bueno, dice que está. Gavilanes Castro. Presente. Mejía Victoria. Presente. Mejía Franco. Presente. Román Giancarlos. Ronquillo. Presente, ingeniero. Ya. Torres Carlos, si está. Vera Britney. Presente. Ok. No, parece que esta chica tiene arrastre. Castro Evelyn parece. No recuerdo. Sí, mi hija, ella arrastra, pero no sé si en su materia también. Ya voy a descargarme otra vez el listado de la A, del SIGA, y ahí me va a salir si es que arrastra o no arrastra. ¿Sí? No les he enviado Contabilidad tareas. estaba arrastrando, mis. Entonces no puede ver ya. De ley no puede ver esto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? Tareas todavía no les he enviado, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, entonces, chicos. No, mi hija, aún no. Ya, Que yo sepa, no. faltan 4 minutos en mi reloj. Ok, bueno, ¿y qué tal los ejercicios de hoy día? ¿Sí les pareció como que un poco más fáciles? ¿Comprendieron mejor? Algunos que son parecidos, pero resulta que es el otro y ahí es que me confundo. En todo, mejor dicho. Claro, y eso sí, ya vayan sabiendo que todos los ejercicios no se parecen, no son iguales. Quizás unos que otros tendrán que ustedes cambiar las cuentas para poder registrar, tendrán que usar otras cuentas. Entonces no piensen que porque un ejercicio es así, toditos van a ser así. Al menos en NIC, ningún ejercicio se parece al otro. Bueno, entonces chicos, nos vemos. No recuerdo qué día nos toca. Déjenme ver. Estamos martes, miércoles, jueves. El jueves, mañana. Ya, entonces nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Gracias por conectarse. Ya pueden nomás retirarse del aula virtual. Igual ya el coordinador me dio la autorización para que les adelante la hora y me dijo que
ya se retiren nomás del aula, ¿sí? Gracias por conectarse, que tengan una buena noche y que descansen. Igualmente, pase bien, cuídese. Chao. Chao, gracias.